Bueno, buenos días. Ahora sí, Brenda, me indica si todavía me escucha, por favor. Sí, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, bueno, ya pasaron como 5 minutitos. Brenda, yo regularmente doy un espacio para que me realicen consultas con respecto a las evaluaciones pendientes y después yo voy desarrollando algunos elementos conceptuales y prácticos que les pueden colaborar ya con las evaluaciones que faltan, obviamente asociado a los contenidos del curso. Entonces, usted me indica si tiene alguna pregunta puntual de las evaluaciones que faltan, por entregar algún elemento que no tenga claro y que usted considere que yo le puedo colaborar. De momento no, profe. Ok. Perfecto. Entonces, yo preparé como una presentación para organizar mis ideas, ¿verdad? La cual, voy a ver si la puedo compartir de manera adecuada. Entonces, dame un segundo que estoy viendo que ustedes la están viendo distinto. Un segundito para resolver. Porque me la están viendo como... Ahora sí le están viendo como pantalla completa, ¿verdad, Brenda? Sí. Ok, listo, ahora sí, sí lo logré, qué dicha. Ok, permítame un segundito por acá. Muy bien. Vamos a mirar. Bien. Lo que voy a desarrollar ahorita es más que todo lo que tiene que ver con los contenidos de la unidad 3 hasta la 5, ¿verdad? Que son ya aspectos que ustedes han leído, que han trabajado en las evaluaciones eh, de el tópico, cuadro comparativo, el estudio de casos, ya lo que nos queda es como el artículo y la autoevaluación. Antes de iniciar con los procesos de explicar este desarrollo de contenidos y algunos ejemplos que les traigo con la finalidad de colaborarles, deseo recordarles que por favor no olviden hacer la autoevaluación que se encuentra en la plataforma. Regularmente los estudiantes entregan todas las evaluaciones y olvidan la autoevaluación y eso, si mal no recuerdo, tiene un valor como de un 5% en la nota. Entonces, para que no se vean afectados en ese sentido, considero que es importante recordarlos. Hoy sería la tutoría número 2, ¿verdad? Que corresponde al mes de noviembre del 2025. Y como les indicaba, voy a hacer un desarrollo de algunos contenidos. La unidad 3 del curso de Ética para Administración de la Educación trabaja en términos generales
el tema de los valores en la administración de la educación y se despliegan subtemas como nociones básicas de la axiología, valores, humanismo y educación, valores éticos en la función pública, valores fundamentales en la gestión ética de la administración educativa. Obviamente no voy a ampliarme en cada uno de ellos, sino que voy a dar algunos elementos, como les mencionaba, que con suerte les pueda contribuir a reorientar esas evaluaciones que faltan. Un elemento importante, ¿verdad?, que a veces se nos olvida y utilizando acá un diccionario especializado, tiene que ver con la definición de axiología. La axiología como tal es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y qué cosas tienen valor. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Que, digamos, cuando dentro de una organización educativa hablamos que la institución o que la organización tiene ciertos valores, la axiología viene a preguntarse por qué esa institución tiene sus valores. Puede ser que una institución o una organización educativa de preescolar promueva cierto tipo de valores que probablemente la primaria, secundaria o inclusive la universitaria no lo haga. Entonces, digamos que la axiología vendría a identificar, ¿verdad?, cuál es la naturaleza, por qué estamos promoviendo esos valores y por qué. O sea, qué cosas tienen valor. Por cosas entiéndase, no la cuestión material, sino por qué la institución, la organización, los profesores en el aula, la comunidad está promoviendo que la persona estudiante, la persona docente y la persona administrativa interioricen estos valores. Un ejemplo así medio rudimentario es, digamos, cuando las decisiones por parte de la administración, ¿verdad?, o de las personas que componen, porque un administrador educativo no es solamente la persona, sino que necesita un equipo de trabajo, toman decisiones administrativas sustentadas en principios éticos. Voy a dar un ejemplo. Digamos que una institución educativa se da una situación con un estudiante a nivel de conducta, de comportamiento dentro de. Sería muy fácil para la institución separar al estudiante del grupo, separar al estudiante de la institución en caso de que la falta sea muy grave, pero puede ser que la institución como tal promueva valores como la empatía, la solidaridad. Entonces puede ser que las decisiones, aunque tengo la norma y el reglamento para aplicarlo, puede ser que la administración a nivel interno cuente con una serie de protocolos, con una serie de acciones para no solamente aplicar el reglamento como tal, sino promover ciertos valores, como decía ahora, la empatía, la solidaridad, etc. Un ejemplo en términos de normativa, ¿verdad? Tenemos la política educativa hacia el bicentenario 2017-2030 que promueve la equidad y el respeto. En la gestión de la ministra anterior, ustedes recordarán que muchas de estas normas, de todas estas orientaciones que el Ministerio de Educación Pública sacó para orientar el quehacer administrativo, se vieron congeladas en el tiempo, ¿verdad? Es decir, el ministerio se orientó, perdón por lo que voy a decir, se orientó hacia la no operación, por decirlo así, ¿verdad? De alguna manera, y algunos buenos pasos que se habían dado, se vieron un poco detenidos para resolver inmediatez de algunos otros elementos. Entonces, lo que les acabo de mencionar es tratando de ejemplificar un término tan teórico como es la axiología. Otro concepto que se trabaja dentro de la unidad tiene que ver con el humanismo, ¿verdad? Y cómo se articula este humanismo con la educación. Entonces, si yo reviso un diccionario especializado, me va a dar la siguiente definición de humanismo. El humanismo reconoce al ser humano capacidades y habilidades únicas, dignas de ser valoradas por sí mismas. Entonces, esto sencillamente es una gestión administrativa que se orienta bajo el principio de humanismo, es que reconoce que todo ser humano, ¿verdad? Todo ser humano tiene capacidades y habilidades que no son replicables en ningún otro ser humano. Entonces, para una institución educativa en donde la deserción es muy alta, en donde si el estudiante llega o no llega,
donde sencillamente esos elementos no son de nuestro interés, quiere decir que es una organización educativa que no está orientada por el humanismo, por todo lo contrario, ¿verdad? Vemos en el estudiante, de hecho no vemos al estudiante, por decirlo de alguna manera, como persona, y menos como un paquetito, por decirlo así, un ser que dentro de sí anda esas capacidades y esas habilidades que lo que necesitan, decía Paulo Freire, es el terreno fértil para desarrollarse. Entonces, ¿cómo podríamos visualizar en términos prácticos una gestión marcada por el humanismo? Como les mencionaba hace un ratito, ¿verdad? Una gestión en donde se centra en la persona, en donde fomenta la empatía en todos los niveles de la administración y promueve acciones justas. Un ejemplo de esto, ¿verdad? En términos normativos, en términos de reglas, de lineamientos, tenemos lo que les coloco ahí, el decreto ejecutivo 40555 del MEP, que lo que promueve es una educación inclusiva. Entonces tenemos todo este fenómeno cuando los estudiantes con diversas habilidades, con diversidad de habilidades y capacidades, se incorporan al sistema educativo. Entonces el sistema educativo tiene que generar las acciones para que esta persona tenga las mejores condiciones que la institucionalidad permite para desarrollar su proceso educativo. Entonces, para que ustedes vean, lo que estoy tratando es de demostrar la definición teórica y cómo, ¿verdad? Sí son aplicables, porque a veces tenemos la noción de que estas cuestiones que vemos en este curso no son aplicables y sí lo son. Y la experiencia y las normas nacionales no lo me permite hacer sostener este argumento. Otro concepto súper manoseado, ¿verdad? Pero muy importante es definir Salas, que es uno de los textos que estuve revisando para prepararles esta línea conceptual y de aplicación, define los valores éticos como el núcleo de la función pública que orientan la conducta hacia el bien común. Entonces, cuando hablamos de valores éticos, estamos hablando más allá de los valores institucionales, más allá de la particularidad de la institución. Un valor ético está fundamentado o está amarrado en mi condición de funcionario o funcionaria pública. Todo docente de una institución educativa es un funcionario público. Esto no quiere decir que los docentes que trabajen en educación privada están exentos, no, al contrario, la educación es un derecho humano fundamental que los estados logran materializarlo en dos dimensiones, en la educación pública y la educación privada. Pero el elemento fundamental es que es un derecho humano y como tal, ¿verdad? Nosotros nos podemos sentir como parte de ese proceso y en esas condiciones que adquirimos esta noción de funcionario público. Entonces, ¿hay una responsabilidad? Sí, hay una responsabilidad, no solamente al ser docente, sino también al ser administrativo, ser un administrador de la educación con principios de liderazgo. Entonces, nuestras acciones o lo que nosotros vayamos a generar dentro de la institución educativa tiene que estar marcado por la justicia, la responsabilidad y la transparencia. Estos son valores, por decirlo de alguna manera, que están a, vinculados o articulados con esta figura, repito otra vez, de que la educación es un derecho humano fundamental y que está o se materializa por la función pública, ¿verdad? Entonces trasciende la institucionalidad y todo lo que se haga a nivel de educación tiene que estar marcado por la justicia, por la responsabilidad y por la transparencia. Desde nivel preescolar hasta nivel universitario. Entonces vemos cómo las instituciones, en este caso como el MEP, genera todo un código de ética para orientar, para marcar las reglas del juego, por decirlo así, para marcar esa aspiración, porque realmente un código de ética es eso, es una aspiración hacia lo que queremos llegar. ¿Y hacia dónde queremos llegar? Acciones que estén marcadas por la justicia, por la responsabilidad y por la transparencia. Brenda, usted me dice si voy bien, si tiene alguna duda, si me está escuchando, ya la dormí.
Voy a continuar y voy a leer este extracto, este recorte de un texto que me pareció bastante apropiado, ¿verdad? Para esta tutoría. Dice, la ética aplicada a la función pública tiene un eje central en la idea de servicio, ¿verdad? Esta idea explica el contenido mismo de los planes de estudio de ética para funcionarios públicos. Ética como ciencia de la actuación de los funcionarios públicos al servicio de los ciudadanos, al compromiso con el bienestar general de la gente. Por lo tanto, la ética aplicada estudia las buenas y malas acciones de los entes que componen una sociedad, así como las instituciones que representan a la misma. Es importante que la administración pública, en este caso, se apoye en la ética para evitar afectar al mínimo, o sea, a los mínimos servicios requeridos bajo su responsabilidad. Entonces, ¿cómo vamos sistematizando esta vinculación de la ética a la función pública? Tiene que ver con idea de servicio, ¿verdad? Yo estoy dándole un servicio a la sociedad. Esto me hace un funcionario público. Y a partir de ahí es que entra la ética como ciencia, ¿verdad? Que va a venir a articular estos procesos. Y vamos a ver, o sea, las acciones humanas por sí mismas puede conllevar a buenas y malas acciones. O sea, siempre se va a dar, es algo inevitable por decirlo de alguna manera. Pero el funcionario público lo que va a tratar en la medida de sus capacidades es minimizar ese impacto negativo que pueda tener esta actuación. Esto de otro texto que me lo encontré, que me pareció bastante interesante. El administrador educativo, en virtud de su complejidad, de su objeto de estudio y de trabajo, que es nada menos que la educación, es aquel profesional que sintetiza el conocimiento histórico, económico, sociológico y político que es capaz de aplicar un conjunto de herramientas técnicas que le permitan planear, programar, ejecutar, evaluar y dirigir proyectos educativos, así como para optimizar los recursos de dichos proyectos. Entonces, vean qué interesante. La persona que se dedica a la administración educativa tiene que tener una comprensión de la educación en cada una de sus dimensiones. Y esas dimensiones son lo que están aquí en este texto. La educación tiene una dimensión histórica, una dimensión económica que no la podemos brincar, una dimensión sociológica y sobre todo una dimensión política. Entonces, la persona que estudia, que se está preparando en adquirir estas herramientas para ser una persona que pueda administrar un proyecto educativo debe tener ese conocimiento integral. Y este conocimiento integral le va a permitir hacer uso de esas herramientas para optimizar los recursos existentes. Es una persona, como decía un profesor mío, que en la coyuntura actual aprende a administrar la pobreza en las condiciones más precarias en que pueda estar la educación. Y esto lo hacía referencia debido a cómo la educación pública ha tenido cada vez, ¿verdad? Cada año menos inversión, menos recursos para poder subsistir. Estos serían, digamos, como los elementos que encontré, ¿verdad? Que les podría como dar el apoyo con respecto a la unidad. Otro elemento importante, que es la cuarta unidad, tiene que ver, y así se titula dentro del programa, la ética en la dirección propiamente. Esta unidad desarrolla esos elementos que ustedes pueden visualizar acá en la diapositiva, elementos generales del liderazgo, enfoques e implicaciones, el liderazgo éticamente propositivo, el secreto profesional, ¿verdad? Que es un elemento que a veces se ha olvidado. En la gestión de la administración educativa tiene un elemento muy importante y esos principios que nos pueden orientar a la atención de problemas dentro de la gestión propiamente de la educación. ¿Qué implica la ética en la dirección? Pues es lograr el equilibrio, tal y como ustedes lo ven en esa gráfica que les realicé, entre la gestión, entre los elementos meramente económicos y axiológicos o de valores, con la gestión de logro, o sea, cómo lograr, ¿verdad? Cómo materializar esas acciones que hemos diseñado para orientar nuestros procesos dentro de la organización
Y esto tiene obviamente una dimensión de carácter moral. Entonces, la ética en la dirección tiene que ver con esa capacidad que vamos desarrollando como organización y como institución de poder equilibrar esos procesos. Otro elemento importante, ¿verdad?, por la cual decido como colocarles esta cita tan enorme, es la siguiente, y leo. Los administradores educativos capaces de poner la racionalidad económica al servicio de la sociedad y de asumir a los trabajadores docentes y administrativos como seres humanos que, además de satisfacer sus necesidades económicas en actividad laboral, ponen en juego su inteligencia, su psique y sus valores para la consecución de una meta común, al contribuir al logro de un sistema de acción reproducible, o dicho de otro modo, cuya propia vida está comprendida en la consecución del bien común. Esto en sencillo, ¿qué quiere decir? Toda persona que se encuentra en la parte de la administración educativa está de cuerpo entero, ¿verdad? Entonces, tal y como lo dice la cita, utiliza un recurso que le da a la sociedad, económico, sí, para lograr equilibrar las necesidades institucionales y las necesidades, por ejemplo, de la comunidad sobre la que se encuentra esa institución educativa, que tiene que ver con toda la dimensión moral, pero en la persona administrativa tiene que poner a jugar su inteligencia, tanto cognitiva como emocional, su psique, su alma, sería como la traducción, su esencia, sus particularidades y sus valores. ¿Para qué? Para buscar el bien común. Entonces ahí esto es un elemento importante. Justamente ayer estaba viendo un video en TikTok de la diputada Álvarez confrontando a la viceministra de Salud a raíz de la norma técnica sobre el aborto terapéutico. No me voy a meter obviamente en esa discusión porque no es parte del curso, pero lo que quiero señalar de ese video fue algo muy atinado que dijo la diputada Álvarez. Ella se volvió y le cuestiona a la viceministra que cómo ella permitió que sus valores y sus creencias particulares impactaran en la sociedad, impactaran en las mujeres en general. ¿Por qué Álvarez hace este recalco? ¿Por qué Álvarez hace esa acotación? Porque un administrador educativo no debe, en la medida de lo posible, no debe hacer que sus creencias particulares, producto de su historia, producto de su visión de mundo, sean la medida a nivel institucional, porque son dos dimensiones diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso, vamos a ver, mis creencias tienen que ver con mi bienestar particular y yo como administrador tengo que lograr el bien común. Es decir, tengo que subir una gradita más, ¿verdad? Para poder provocar este elemento. Continúo un poquitito con otro aspecto que quería como mostrarles, ¿verdad? Obviamente esa gráfica viene de un texto muchísimo más complejo, ¿verdad? Pero me gustó muchísimo porque, bueno, es que yo soy más visual. Ustedes pueden ver acá en la diapositiva que se habla de dos tipos de desarrollo que llevan a la gestión de valores. Entonces, hay un desarrollo epistemológico y hay un desarrollo organizacional. El desarrollo epistemológico tiene que ver, digamos, con con todos los convenios, con todos los foros, con todos los lineamientos que se emanan de una institución como el MEP, que es el ente encargado de administrar la educación, tanto público como privado. Digamos que toda esa dimensión la da el MEP, ¿verdad? A mí me la dan. Viene un segundo tipo de desarrollo que tiene que ver con el desarrollo organizacional, que tiene que ver con todo lo que son capacitaciones, evaluaciones, construir espacios de desarrollo personal. Ese desarrollo organizacional está en manos de la persona que administra la institución. Y justamente de la interacción del desarrollo epistemológico, que me lo da el MEP, por decirlo de alguna manera, el desarrollo organizacional, que es donde ya la institución establece cuáles son sus prioridades, es que se logra la gestión de valores, que es el tercer elemento.
Y esto tiene que ver con la democratización, con la comunicación, con la búsqueda de consensos, con responsabilidades. Entonces, si tuviese que esquematizar en qué consiste o cómo una persona puede lograr esta gestión de los valores, tiene que ver con esta gráfica que está abajo. Tiene que ver con la discusión. Muchos administradores les tienen miedo a la discusión, tienen miedo a escuchar a sus docentes, tienen miedo de saber por dónde les chima el zapato al docente. Entonces, estos espacios los evitan. Y a veces los consejos de profesores se vuelven un asunto meramente administrativo. Vamos a aprobar el calendario, vamos a aprobar tal cosa, pero estos espacios de discusión no se dan. Y eso debilita la gestión. Sé, ¿verdad?, que producto también de muchas de las decisiones que se tomó durante la administración de la ministra anterior, estuvo con el cierre total a procesos de capacitación de las personas docentes. Pues bueno, que tengo entendido que ya hay un nuevo oficio que trae abajo el anterior, y entonces otra vez se van a abrir los espacios de capacitación. Y también a nivel de institución tenemos que generar consenso, ¿verdad? Entonces no es tarea menuda, ¿verdad? Es una tarea compleja, pero sí es realizable. Les decía hace un ratito lo del secreto profesional, que a veces es un principio de la ética profesional que se olvida. Y, y a veces cometemos la imprudencia de dar información sensible sobre los estudiantes, sobre nuestros compañeros de trabajo, sobre nuestros colegas, que, que puede impactar de manera negativa el desarrollo de una organización o una institución educativa. ¿Qué vinculación tiene el secreto profesional y la gestión administrativa? Señala Salas en su artículo que el secreto profesional está resguardado por el principio de justicia, que propone canales de participación donde la persona se sienta reconocida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un estudiante, ¿verdad?, me brinda información sensible que puede impactar de manera negativa, ¿verdad?, su situación o su seguridad o su situación familiar o su instancia dentro de la institución. Yo tengo que tener la expertise profesional para poder manejar la información, generar condiciones que resguarden al estudiante, ¿verdad? Por eso hay un conjunto de protocolos, y no dar información que exceda lo que yo como profesional puedo brindar, ¿verdad? Entonces, ahí por eso, cuando se da esta vinculación, es que la persona me está brindando mi información y mi condición profesional, no como amiga, no como conocida, no como familiar. Entonces, eso es un elemento que hay que proteger, por decirlo de alguna manera. Y esto está asociado con información sensible. Y un ejemplo que se me ocurre a nivel muy concreto es el resguardo ético de los informes psicopedagógicos, ¿verdad? Entonces, me ha pasado y me ha ocurrido que he estado en instituciones educativas como profesora, y a veces se da información que se encuentran en los informes que lesionan el derecho a la privacidad de la persona estudiante. Entonces ahí yo creo que es algo que hay que ir trabajando, reforzar en las instituciones educativas, y nosotros como docentes y administrativos entender el valor y la complejidad de esa información que estamos manejando. Con respecto a la quinta unidad, que tiene que ver ya con el liderazgo en la gestión del centro educativo, que es uno de los elementos distintivos de esta licenciatura con respecto a otros, porque visualizamos a la persona que administra la educación como un líder que va a adquirir, como lo dije hace un ratito, un conjunto de herramientas técnicas que le van a permitir pensar la institución educativa de otra forma, ¿verdad? No solamente como cuatro paredes, como un conjunto de personas ahí, sino como una organización y una institución que tiene vida. Entonces, y para poder mantener esa vida, para poder regenerarse, para poder
redefinirse y reorientarse es que necesita una persona con ciertas características, un profesional. Entonces, para esto, a la hora de hablar del liderazgo en la gestión del centro educativo, tenemos que entender el centro educativo como un espacio ético. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué quiere decir un liderazgo ético en una comunidad educativa? ¿Y cuál es la relación entre el liderazgo y los principios de autoridad y poder propios de la administración? Pues se me ocurrió, ¿verdad? Un poquitito revisar algunas definiciones y tratar de identificar la parte práctica. Entonces, señala este diccionario especializado en filosofía sobre el liderazgo. El liderazgo humanista, ¿qué es? Bueno, hace rato les explicaba que el humanismo tiene que ver con esta comprensión del ser humano como un ser único que tiene un paquetito de conocimientos, de habilidades que deben estar en un terreno fértil para poderse desarrollar. El liderazgo humanístico, se concibe a las personas como un fin y no como un medio. Entonces, esto en español, ¿qué quiere decir? Que tenemos que generar las condiciones en la institución para que esta persona se desarrolle por sí misma. Y que esta persona, cuando yo la veo como un medio, es de la siguiente manera. O sea, yo me voy a asegurar que todos los estudiantes pasen matemática para que eso no me genere un indicador negativo en términos de evaluación institucional. Ahí estoy viendo a los estudiantes como un medio. Pero cuando yo estoy viendo a los estudiantes como un fin en sí mismo, yo no solamente me voy a preocupar de matemáticas, sino que me voy a preocupar de las otras materias. Y aparte de las materias, me voy a ocupar de la parte psicológica. Y aparte de lo psicológico, me voy a preocupar por lo físico. Entonces, hago un abordaje del estudiante más integral. Eso es verlo como un fin en sí mismo y no como un medio. En términos de aplicación, ¿verdad? Este término de liderazgo humanístico tiene que ver con el liderazgo educativo que implica empatía e implica un compromiso, ¿verdad? Entonces es como tratar de colocar a todos los docentes, ¿verdad? En la misma sintonía y generar toda esta red, por decirlo así, de acciones que me ayuden a atender a la población estudiantil de manera integral. Es decir, cada profesional de la institución da desde su expertise un granito de arena para lograr esa tierra fértil que les estaba mencionando hace un ratito. En términos de normativa, ¿verdad? Existe el Reglamento de Dirección y Supervisión Educativa que en cierta forma da las orientaciones macro para poder generar estos procesos dentro de las instituciones. ¿Qué es el liderazgo? Y ya esta no es una definición de diccionario, sino ya propiamente del liderazgo entendido desde la dimensión de la administración. Pues el liderazgo implica lo que está ahí resaltado en amarillo, un proceso dinámico, implica actividades administrativas y pedagógicas. Vuelvo otra vez, una administración no se genera solamente desde la dirección, con las 3 o 4 personas que yo tenga ahí cerquita, los otros asistentes administrativos, sino que implica incorporar al cuerpo docente, sino no es posible. Y tiene que ver, o sea, si yo logro ese proceso dinámico, logro amalgamar, unir, fusionar las actividades administrativas con las pedagógicas, esto requiere una gestión de acciones estratégicas y con objetivos establecidos. Entonces, todos tenemos que estar informados hacia dónde vamos, que no esté escrito solamente en un papel, sino que nosotros seamos parte de esas decisiones y de esas actividades que hemos establecido como prioritarias. Un liderazgo académico tiene que ver, o hay dos maneras de comprenderlo, tiene que ver con una serie de tareas y funciones desempeñadas por las personas que se encuentran en diferentes puestos directivos de las instituciones educativas, pero también tiene que ver con la descripción de las características y cualidades de las personas que son reconocidos como líderes de la especialidad o de las especialidades. Entonces, en toda institución educativa, cuando usted llega, a los 5 o 10 minutos, usted va determinando cuáles son las personas que son líderes. Claro, hay líderes que promueven cambios positivos y hay otros líderes que más bien congelan el cambio. Pero en términos generales están estas dos concepciones. Hablar del liderazgo académico como una serie de tareas y funciones que desempeñan ciertas personas o
liderazgo académico, entendido como aquellas características y cualidades de personas que son reconocidas como líderes, ¿verdad? Líderes que promueven el cambio. Eso es un elemento importante. Acá me encontré un poquitito esta gráfica que me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Es del 2021, habría que hacer ahorita el cotejo para ver si todavía esto se mantiene. Para las personas que no están dentro de una institución educativa, una persona que no está dentro del día a día, ¿verdad? De lo que implica estar ahí, desconoce mucho de el perfil que debe tener la persona que se encuentra ahí. Entonces me encontré, esto es un extracto de uno de los informes del Estado de la Educación y vean qué interesante, tratan de reconstruir, ¿verdad? ¿Cómo es el perfil? O sea, qué características tiene, ¿verdad? La persona directora en Costa Rica, ¿verdad? Y como esas características o ese perfil, ¿verdad? Estos indicadores que tiene la persona que se encuentra en la dirección, cotejado con la realidad internacional de otras direcciones en instituciones educativas. Entonces, el perfil de la persona directora en Costa Rica sí contempla, o sea, a la hora de hacer la comparación, implica que cumpla normas, la vinculación con la comunidad y las familias, coordinación con los diferentes programas del centro educativo y velar por su correcta ejecución, promover la evaluación y mejora de programas para el logro de resultados, asesoría y orientación al personal en aspectos curriculares y administrativos. Según este estudio, prácticamente la mayoría de las instituciones, pues la persona que se encuentra en la dirección logra estos 5 elementos. ¿Qué no contempla el perfil de nosotros? Tal y como nosotros en Costa Rica definimos lo que hace una persona en dirección. Vea qué interesante. No contempla el planteamiento del director de una visión rectora de su centro educativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el perfil de la directora en Costa Rica se centra nada más en ejecute, haga, yo le doy la orden, usted cumple. La persona directora no se visualiza como una persona, una visión rectora quiere decir que tiene un conocimiento global de la institución y que tiene cierta autonomía para tomar decisiones. Entonces, en este caso, pues no está dentro del perfil Costa Rica. Otro elemento importante, promoción de una cultura orientada a la mejora y a la colaboración, que está muy amarrado con el anterior. Entonces, si en cierta forma las personas que se encuentran en la dirección no tienen autonomía para ejecutar ciertas acciones que su institución necesita, pues obviamente los procesos de mejora y colaboración no son tan sencillos. Entonces, cuando llega una persona directora que quiere hacer ciertos cambios, hay personas dentro de la misma institución que le dicen, no, es que eso no está dentro de la norma. Y como no está dentro de la norma, entonces yo no lo voy a hacer. Y si usted me pone a hacerlo, yo lo voy a denunciar. Entonces, estas son ciertas lógicas, ¿verdad?, que vienen a impedir que ciertas instituciones educativas puedan mejorar más rápidamente. Otro elemento importante de este perfil que no tenemos es el cumplimiento de normas dirigido a facilitar un clima de seguridad y bienestar que favorezca el aprendizaje, ¿verdad? Vemos que hay un sesgo ahí que le impide a la persona directora, ¿verdad?, promover dentro de su institución procesos internos, vuelvo otra vez al elemento interno, para favorecer el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, digamos que yo estoy en una institución educativa y voy detectando que más del 50 o 60% de los estudiantes tienen debilidades a nivel de comprensión de lectura, a nivel de pensamiento lógico y a nivel de destrezas matemáticas básicas, ¿verdad? Yo no puedo promover dentro de lo que está la normativa actual como generar como talleres, ¿verdad?, nivelatorios para que los estudiantes logren y solicitarle la colaboración al cuerpo docente para generar estos talleres, diseñarlos, o sea, implicaría una organización extra dentro de la administración. Entonces, obviamente, el perfil actual me lo impide y cuando yo lo verifico con lo que hacen otras direcciones en otras latitudes, pues otros directores sí tienen esa posibilidad. Y otro elemento importante, ¿verdad? La incapacidad que tiene la dirección de poder desarrollarse, ¿verdad? Adquirir nuevos conocimientos y habilidades que considere pertinentes de acuerdo a la institución en la cual está administrando y desarrollar a los otros.
¿verdad? Ningún director tiene la capacidad, a menos que la institución educativa tenga algún elemento de autonomía, que hay ciertas instituciones públicas a nivel país que sí lo tienen, para poder generar estos procesos, ¿verdad? Entonces, por ahí se los traje porque me llamó muchísimo la atención cuando lo revisé. Tener una visión de centro educativo y la concreta en un proyecto viable, es lo que prácticamente esta gráfica nos está diciendo. El involucrar a la comunidad escolar, familias, profesorado y representantes y municipalidades en el desarrollo de un proyecto educativo, muy pocos casos se dan. Conozco algunas particularidades, ¿verdad? Motivar y animar al equipo docente y transmitir a las familias la ilusión por la educación de sus hijos, buscando la sinergia de ambos colectivos, despertar una gran confianza en el profesorado y conseguir sacar lo mejor de cada día, de cada docente. Realmente estas 5 cosas suenan como un sueño, ¿verdad? Pero hay instituciones públicas que se lo han logrado. En este momento se me viene a la cabeza el Liceo de Palmares, por ejemplo. Se me viene también el Liceo de Guásimo, si mal no recuerdo, y si la memoria no me falla, ¿verdad? Y el San Luis Gonzaga, algunas acciones se ha logrado concretar y así sucesivamente. Entonces, sí hay ciertas instituciones que lo han logrado y está muy mediado por la persona que está administrando la institución. Ante esta pregunta, ¿por qué es importante un líder? Caramba, por muchas cosas, pero en particular por estas 5, un poco para tener puntos de análisis. El líder educativo eficiente es proactivo a la hora de resolver problemas y conflictos inherentes a sus responsabilidades. 2, mantiene constante promoción de los valores de la institución educativa para el fomento de un ambiente sano, justo y favorable para todos. Involucra a todos los actores de la comunidad educativa en pleno como parte de la cultura organizacional de la institución en ejecución de acciones y aptitudes siempre orientadas a la calidad. Mantiene su foco en la búsqueda de innovaciones y actualización académica constante, y el líder educativo reproduce sociedades sanas y productivas. Entonces, ¿por qué es necesario un líder? Para lograr que las instituciones sean proactivas, para lograr que una institución promueva valores, para lograr involucrar a los actores de la comunidad, para lograr la ejecución de acciones concretas orientadas a la calidad, para ser una institución que busca innovaciones, que busca actualizarse, y esto sí o sí va a impactar en la comunidad y va a lograr una comunidad sana y productiva. ¿Qué es un liderazgo éticamente propositivo? Pues la definición nos diría que el líder ético promueve valores y genera ambientes sanos, un poco lo que mencionaba hace un ratito. ¿Y esto cómo se materializa? Pues cuando se toman decisiones basadas en los valores institucionales o basados en valores que trascienden la institucionalidad, que era la transparencia, la justicia. Y un ejemplo, ¿verdad? Todas aquellas instituciones educativas en donde las direcciones aplican metodologías participativas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos a construir el plan educativo institucional, ¿verdad? Convocamos al cuerpo docente, convocamos a las personas administrativas, convocamos, cuando digo convocamos, me refiero a toda la institucionalidad, hasta los conserjes tienen que ver con esto. Entonces yo promuevo, digamos, un taller participativo en donde vamos identificando cuáles son las prioridades que nosotros que estamos ahí día a día identificamos como necesidades que hay que atender al corto, mediano y largo plazo. Y a partir de ahí vamos generando un plan de trabajo y todos están informados y todos van a aportar a partir de sus capacidades, habilidades, conocimientos y responsabilidades. Otro elemento y un concepto que viene ahí, ¿verdad? Dentro de la unidad 5 es el centro educativo como espacio ético. Entonces señala Prieto en una de las bibliografías consultadas, todo acto educativo encierra un comportamiento ético. ¿Por qué? Porque tiene que estar fundamentado en valores y tiene que estar fundamentado en un elemento principal que es el bienestar común. ¿Cuál es la aplicación? Vuelvo otra vez, fomentar ambientes de convivencia y de responsabilidad. Y un ejemplo, un foco que materializa por lo menos la intencionalidad a nivel institucional es el programa Convivir del MEP. Este programa establece ciertas pautas y unos lineamientos base que yo puedo ir incorporando en la institución educativa para promover un centro educativo como un espacio ético. Recordemos, un espacio ético lo vamos a asociar con el bienestar común.
Otro concepto y otro de los temas que trabaja la unidad es el liderazgo, la autoridad y el poder. Entonces, el diccionario de filosofía indica que el liderazgo ético gestiona el poder con prudencia y con justicia, ¿verdad? Una aplicación en la autoridad se ejerce como un servicio. Entonces, tenemos una noción errónea de la autoridad. Creemos que la autoridad se genera de manera dictatorial, de manera unidireccional, ¿verdad? Y no es así, por lo menos dentro de lo que venimos trabajando por acá. Y un ejemplo que podría visualizarse, ¿verdad? Como esta visión del liderazgo ético, es aprender a delegar de manera participativa ciertas funciones directivas en los centros educativos. La cantidad de responsabilidades que tiene un director es enorme. El hecho de que yo delegue alguna de las tareas que a mí me corresponden no es que yo me salvo de la responsabilidad. No, mi responsabilidad se mantiene. Pero yo estoy generando un proceso participativo para poder atender de manera satisfactoria cada uno de esos elementos. Un poco ahí para que lo consideren. ¿Qué principios hay que tomar en cuenta para atender problemas éticos? Bueno, Ibarra señala que la ética profesional busca que las profesiones se pongan al servicio del bien común. Una aplicación para resolver conflictos tiene que ver con la confianza institucional. Entonces, cuando las personas creen en la razón de ser de una institución y consideran que esa institución le va a resolver porque está sustentada en el bien común, la persona se va a acercar a la institución. Hoy en día, y me da mucha pena decirlo, pero se ha venido deteriorando la valía de las instituciones de carácter público. Por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, los tribunales de justicia. Voy a mencionar esos dos porque si empiezo a mencionar, pues no terminamos. Entonces, justamente, ¿por qué se ha visto deteriorada esta imagen? Porque la gente percibe que la caja ya no responde al bien común que la salud, resguardar un derecho como la salud. De los tribunales, pues no resguarda la justicia, la equidad. Entonces, por ahí tiene que ver. Entonces, puede ser que a nivel de instituciones educativas, el entorno, las comunidades consideren que esa institución educativa no tiene razón de ser. No está aportando absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, por ahí es que se puede ver deteriorada. Y un ejemplo para ir convenciendo progresivamente del valor que tiene la institución educativa dentro de una comunidad o dentro de una sociedad es justamente generar procesos de mediación. Muchas personas docentes han migrado al sistema privado, ¿verdad? Con todo lo que esto conlleva, porque en la mayoría de los casos la cuestión salarial no es tan competitiva como la del MEP, ¿verdad? Entonces el MEP un poco para resguardar, ¿verdad? Para mantener su legitimidad como institución que administra la educación, ha generado procesos de mediación debido a un proceso de conflictos laborales. Entonces por ahí, ¿verdad? Claro, hay mucha tela que cortar, pero en términos generales por ahí va el aspecto o el elemento que les quería ejemplificar. Esto es parte de la bibliografía que yo consulté para darles como estas pequeñas orientaciones para las últimas evaluaciones que faltan. No sé, Brenda, si tiene algún comentario, alguna sugerencia, la escucho si es que tiene disponibilidad del audio. No, profe, de momento no. Todo súper claro. Muchísimas gracias, Brenda, por sacar el ratito para conectarse y cualquier cosa, esta tutoría queda grabada. Yo la voy a estar compartiendo tanto en el entorno como vía correo electrónico para que ustedes la tengan a disposición y puedan utilizar algún elemento de lo que estuve desarrollando el día de hoy. Más bien, muy agradecida por, como le digo, por haberse conectado, por sacar el espacio y espero que tenga un buen fin de semana. Igualmente, profe, y muchas gracias también a usted.
Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.